Por el segundo libro de Samuel, capítulo 14. Segundo libro de Samuel, capítulo 14. Todos conocemos ya la historia, o casi todos, que se nos relata ahí. Es un pasaje, es un libro que estamos estudiando domingo tras domingo. Cada domingo estamos estudiando una porción de este segundo libro de Samuel. Aquí, en esta mañana, vamos a basarnos en el final del capítulo 13 y principio del capítulo 14. La semana pasada estuvimos viendo cómo Dios nos habló de la importancia ¿del qué? Del arrepentimiento. La semana pasada Dios nos estuvo hablando de esto, la necesidad del sincero arrepentimiento, no un decir sí, yo te perdono, pero, o un sí, yo no siento haber hecho esto, no, sino tomar la decisión de decir no lo voy a hacer más, ¿verdad? Sincero arrepentimiento. Bueno, hoy vamos a meditar en la historia de Absalón. Digo historia porque estos no son fábulas, estos no son mitos, estos son hechos reales. Estos personajes existieron en realidad, son personajes históricos. Se les puede seguir la estela no solo a través de la Biblia, sino también a través de otros libros e historiadores. Podemos seguirle la estela de estos personajes. Digo esto importante para que tengamos bien en cuenta que no es cierto eso que dicen la gente muchas veces de que la Biblia es mito. Oiga, quien te diga que la Biblia es un mito es que no la ha leído nunca. ¿Ok? La Biblia no cuenta mitos, la Biblia cuenta historias, y aunque a veces en el lenguaje hebreo se utilizan parábolas, historias inventadas para dar una explicación, para dar una enseñanza, pero hay que diferenciar lo que es una parábola de lo que es la historia. Esto que vemos aquí en esta mañana es historia. Absalón es un hijo de David, fue un hijo de David, del rey David, del rey de Israel. ¿Ok? Ya sabemos que Absalón mató a su hermano Amnón, y lo mató porque Amnón violó a su hermana. Ellos eran hermanastros, y Amnón violó a su hermana Tamar, que era hermana de Absalón, y Absalón durante 2 años estuvo ahí planificando su venganza. Al cabo de los 2 años, Absalón mató a Amnón. A partir de ese momento, Absalón huye. Huye porque en la ley estaba escrito que el hombre que derramare sangre, por el hombre su sangre sería derramada. Génesis 9:6, ¿verdad? Entonces, Absalón huye porque sabe que legalmente, si lo pillan, lo matan. Y él huye y se marcha y se va a casa de su abuelo. Va a la tierra de donde era su mamá. Él huye de la presencia de David, su padre, el rey, y huye de su pueblo y se esconde. Y vamos a hablar de este tema, de la huida de Absalón. Digo, si ustedes ven en 2 de Samuel 3:3, véanlo conmigo por favor, 2 de Samuel 3:3, dice ahí que su segundo, Quilead, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel, ahí está relatando la lista de los hijos de David, ¿no? Y dice, el tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. Absalón era hijo de Maaca. Maaca era la esposa de David, que era hija de Talmai, que era rey ¿de dónde? De Gesur. Y ahora si vemos nosotros en capítulo 13, versículo 38, capítulo 13, versículo 38, ahí se dice que así huyó Absalón y se fue, ¿a dónde? A Gesur. Pero ¿dónde era Gesur? Leamos el 37. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, a su abuelo, rey de Gesur.
Y ahí se dice que David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Gesur y estuvo allá 3 años. Y dice, y el rey deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Capítulo 14 nos va a relatar cómo Joab, el general del ejército de David, prepara una estrategia para hacer volver a Absalón. Joab está viendo el sufrimiento de David. Como padre, él añoraba ver a su hijo. Y él quería que su hijo volviera, pero no podía hacerlo. Y Joab prepara una estrategia. Joab conocía perfectamente a David. Sabía que como padre era un desastre, ¿verdad? Pero como rey intentaba hacer justicia. Fue por eso, porque a él le costaba oír la voz de Dios cuando Dios le hablaba con respecto a su propia persona, con respecto a su propia vida, a su propia familia. Fue por esto que Dios tuvo que mandar a Natán cuando él pecó. Y Natán le contó una historia, una parábola, diciéndole que un hombre había pecado de la manera que lo había hecho él. Y así, de esa manera, David dijo, pues ese hombre merece la muerte. Y Natán le dijo, pues tú eres ese hombre. Era la única manera en que David podía entender, oír la voz de Dios para su vida, para su familia. No de forma directa, aunque él oía siempre a Dios con respecto a los temas relacionados con su reino, con su gobierno. Cuando alguien venía a pedirles justicia, David sabía hacer justicia, pero cuando se trataba de sí mismo o de su familia, David no sabía qué hacer. Así, Dios usó a Natán contándole una parábola, y ahora, en este asunto, todo el pueblo de Israel estaba sufriendo porque Absalón, el heredero de la corona, estaba lejos, y veían la depresión de David. Era una depresión ya patológica, enfermiza. No era de un día o de dos, no era la tristeza momentánea de que se te ha ido un hijo o que has perdido un hijo y te deprime durante 2 o 3 meses. No. Es que ya habían pasado 2 años y él seguía llorando por su hijo cada día. Era una depresión absurda, era una depresión profunda. Y Joab quiso librar a David de esa situación. Y planificó una estrategia. Cogió una mujer y le dijo, mira, quiero que te presentes delante del rey, que te hagas pasar por viuda, que le digas que un hijo tuyo mató al otro y que ahora la familia quiere matar a tu hijo y que si matan a tu hijo tú te vas a quedar sin descendencia. En fin, cuéntale esto para que cuando él diga, no, yo voy a defender a tu hijo, entonces tú le digas, ¿y por qué no defiendes al tuyo? Así que Joab prepara toda la estrategia, lo presenta y lo hace, y David reconoce. Pero ¿sabe? En toda esta historia yo veo el evangelio completo, y es de lo que yo quiero hablarles a ustedes en esta mañana. En esta historia, cuando yo estaba leyendo esta historia, digo, aquí se nos habla del evangelio. El evangelio es las buenas nuevas de salvación de Dios para con los hombres. Lo veo completo. Alguien está fumando por ahí, me tiene loco ya. Entra el humo o de arriba. ¿Saben? Lo primero que yo quiero que ustedes vean en este capítulo es cómo David al final consiente en enviar a por su hijo. Y esto nos habla de 3 cosas fundamentales que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. La primera, mire, yo quiero que ustedes no olviden nunca esto. Si tienen bolígrafo y papel, apúntenlo, porque no quiero que lo olviden. El título de este sermón es Aún puedes. Aún puedes.
Ese es el título que yo le he querido dar en esta mañana a este sermón. Cortito, sencillo, pero que quiero que tomen nota, al menos mentalmente, los que no tengan papel y bolígrafo, tomen mentalmente nota de tres cosas que no quiero que olviden nunca. Número 1, Dios te ama. No es una frase hecha. Nosotros muchas veces lo repetimos, ¿verdad? ¡Ay, Dios te ama! ¡Ay, Dios me ama! No es una frase hecha. Es una frase que expresa una verdad inconmovible. Dios ama nuestras vidas. Dios nos ama. Y nos ama a pesar de que nosotros no lo merecemos. En esta historia decía, yo veo el Evangelio. Aquí, cuando yo veo a David como padre, salvando las diferencias evidentemente, cuando yo veo a David como padre anhelando a su hijo que se ha marchado lejos, para mí David es como una figura en esta historia de Dios, que sufre cuando nosotros estamos lejos de Él. Dios te anhela. Dios desea que tú estés siempre con Él. Cuando tú te alejas de Dios, Dios llora. Es lo que nos dice la palabra aquí. Es una historia hermosa, léanla por favor, los que no la hayan leído. Cuando ustedes salgan de aquí y se vayan para casa después de comer, cojan la Biblia, 2 de Samuel, capítulo 14, léanlo. Ustedes tienen ahí todo el Evangelio en este capítulo. David amaba a su hijo, a pesar de que su hijo había infringido la ley. Y además de manera terrible. Absalón, su hijo, había matado a su hermano. Pero eso no podía evitar, eso no evitaba que David siguiera amándolo. ¿Cuántos errores cometen nuestros hijos? ¿Verdad? ¿Y dejan de ser nuestros hijos por eso? ¿Cuántos errores? ¿Cuántos sufrimos a veces los padres, verdad? Por los errores que los hijos cometen. Y nos duele el alma y lloramos por ello en silencio sin que ellos se den cuenta. Ellos ni saben siquiera lo que sufrimos por nuestros hijos. Pero son nuestros hijos. ¿Qué no haríamos nosotros por nuestros hijos? ¿Qué no harías tú por tus hijos? Aunque ellos no lo merezcan. Pero ¿qué no haríamos nosotros por nuestros hijos? La palabra de Dios contiene en el Evangelio una pregunta. Jesús la hizo. Dijo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos? Amén. Si nosotros siendo malos somos capaces de amar con un amor capaz de transformarnos y de transformar, ¿cómo será el amor de Dios? Que es un amor incondicional, que es un amor de verdad, que es un amor genuino sin ninguna pizca de contaminación. Es un amor sincero. Él no nos ama por lo que pueda sacar de nosotros, por lo que nosotros podamos hacer por Él. Él nos ama porque es nuestro Padre. Nos ama porque de verdad Él es amor. David sufría por su hijo. ¿Saben? Lloraba por él todos los días, dice el versículo 37 del capítulo 13. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu de Dios te anhela. Dios te anhela celosamente. Te quiere para sí, te quiere para Él. ¿No es bueno Dios? No nos
¿No nos da gozo saber esto? A mí me lo da. Es decir, que Dios me ame a mí, sabiendo Dios como yo soy, porque Dios me conoce mejor que ustedes. Ustedes conocen una parte de mi vida, Dios la conoce totalmente. Ustedes veis cuando me pongo aquí y predico, Dios me ve cuando estoy luchando con mi mente, cuando a lo mejor pienso algo que no debo pensar, o cuando estoy con alguien y le digo algo que no le debo decir. Ustedes no están presentes, pero Dios sí. Y sabes, a pesar de eso, Dios me ama. Me va enseñando y me va corrigiendo, y día a día yo voy aprendiendo a ofenderle menos. Pero es que Dios me amó antes de que siquiera yo tuviese conocimiento de Él. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, envió a Cristo a morir por nosotros. Amén. ¿No es bueno Dios? Yo no sé cuántos de ustedes están apreciando este amor, pero oigan, no se olviden, Dios le ama. Algunos no lo creen. Algunos culpan a Dios de todos los problemas de la humanidad. Ayer veíamos en la televisión, estábamos Andrés, Paulino y yo viendo un rato la televisión por la tarde, y vimos una serie de televisión, un neurólogo que está medio chiflado, que ve, tiene, ¿cómo es? Alucinaciones y todo esto. Y este hombre insistía, apoyando la homosexualidad, que Dios no existe, que no sé cuánto. Era todo un ataque contra la fe en Dios. No, Dios no existe, Dios, que Dios ni Dios. ¿Dónde está Dios? Si hubiera un Dios, no permitiría que este chico tuviera un aneurisma cerebral. Si hubiera Dios, no permitiría que hubiera problemas en el mundo. Si hubiera Dios, no permitiría. Pero oiga, escúchenme bien. ¿Es que esas atrocidades las está haciendo Dios o el hombre? Porque Dios creó un mundo perfecto y lo puso en nuestras manos. Lo que el mundo es hoy es responsabilidad nuestra, no de Dios. Pero es que Dios podía evitarlo, claro que sí. Y entonces nos quejaríamos porque no nos deja libertad. Siempre nos quejamos contra Dios. La insensatez del hombre tuerce su camino y después contra Dios se irrita su corazón. Pero la verdad, la pura verdad, es que Dios nos ama. Nos ama aunque no lo merezcamos. Nos ama aunque no creamos en Él. Nos ama de todas formas, porque Dios es amor. Amén. No olvides eso nunca. Si no has reconocido el amor de Dios, aún puedes. Aún puedes. Quizás este sea el día que Dios haya escogido para que tú abras tu corazón al amor de Dios. Aún puedes. Aún puedes reconocer que tú no eres perfecto. Aún puedes reconocer que tú no eres mejor que Dios. Aún puedes reconocer que Dios te ama. Aún puedes reconocer que Dios te quiere cerca. Dios te ama. ¿Saben? David quería tener a su hijo cerca, pero no podía hacerlo legalmente. Él era el rey. Y aunque gran parte de la nación de Israel lloraba junto con el rey, porque amaba a David, y hubieran estado dispuestos a perdonar a Absalón, aún así, él legalmente no podía traerlo. Necesitaba que alguien intercediera por él. Necesitaba que alguien lo hiciera. ¿Saben? Joab se ofreció como mediador en este asunto. La Biblia dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Lo saben, ¿verdad?
Primera de Timoteo dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo hombre. Así está escrito. Los hombres han puesto entre Dios y el hombre muchas cosas. El catolicismo te dice entre Dios y el hombre está la Virgen María, los santos y multitud de personas antes de llegar a Dios. Los santos, los beatos. Las iglesias evangélicas te dicen, antes de que tú llegues a Dios tienes que darle dinero. Siembra en tu milagro. Trae tu dinero para que Dios te bendiga. Pero eso es mentira. Tan mentira como que hay otros mediadores que no sean Jesucristo. Solamente Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesús, si nosotros vamos a los evangelios que nos relatan la historia, repito, historia, no mito, no fábula, historia, nos relata lo que Jesús enseñó aquí en la tierra cuando Él anduvo por estos caminos. La Biblia nos dice claramente que Jesús fue categórico, fue exclusivo. Él no dijo, bueno, todos los caminos llegan a Roma. Eso no salió de los labios del Señor. Él no dijo, bueno, todas las religiones son iguales. Eso no salió de los labios del Señor. Él no dijo, bueno, todos los dioses son el mismo Dios. Eso no salió de los labios del Señor. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esas fueron las palabras de Jesús. Exclusividad. No hay más intermediarios. Solo Cristo. En esta historia el intermediario fue Joab. Fíjate qué diferencia, ¿no? Pero él fue a buscar a Absalón y lo trajo a David. ¿No fue eso lo que hizo Jesús con nosotros? Él dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y algunos dijeron, pero a estas personas, ¿cómo te relacionas con esta gente? Él dijo, yo no he venido a buscar a justos, sino a pecadores. Y no es que haya nadie justo, pero hay quien se cree que es justo y que no necesita a Dios. ¿No es hermosa la historia que tenemos aquí? ¿Saben? Toda esta tragedia que sucedió en la vida de David sucedió por su pecado. Dice, yo quiero que vengan conmigo al capítulo 12, recordemos, vayamos atrás, capítulo 12, versículo 9. Y ustedes van a ver que todo lo que está sucediendo ya se le había sido profetizado a David que así le iba a suceder. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 9. Ahí el profeta Natán, el siervo de Dios, está enfrentando a David y le está diciendo, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, tomen nota, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa, ¿el qué? La espada. ¿Por qué? Por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho el Señor. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti. ¿De dónde? De tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque lo que tú hiciste en secreto, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Ustedes saben de que ya más adelante lo vamos a ver, que también esta última parte se cumple. Y saben, el propio Absalón, el propio hijo de David, a quien David hace traer, a quien David le extiende su perdón, el propio hijo, una vez que viene, se vuelve contra el padre, levanta una rebelión, robando el corazón del pueblo, levanta una rebelión contra el rey.
Y le aconseja, uno de los generales, le aconseja, para que el pueblo ya rechace a David y sepa que tú no vas a dar marcha atrás, viola a las mujeres de tu padre. Y levantaron una tienda, y allí, en presencia de todo el pueblo, él se acostó con las mujeres de su padre. Terrible. Todo esto fue por el pecado de David, porque nuestro pecado no nos afecta solo a nosotros. Esto lo hemos venido diciendo días atrás, ¿verdad? Afecta también a nuestra familia, afecta a nuestro entorno, afecta a la gente que nos rodea. ¿Saben? Yo quiero decirles una cosa. Aquí hay una lección para nosotros como familia, como padres. Tú puedes traer a tus hijos a la iglesia. Tú les puedes hablar del Señor, de lo que es correcto y de lo que no lo es. Pero si Él después no te ve a ti hacerlo, no servirá de nada. Porque Él seguirá tu ejemplo, no tus palabras. No sé si lo he dicho claro. Él seguirá tu ejemplo, lo que vea en ti, no tus palabras. Amnón, hijo de David, lo vio a él desear a una mujer que no era la suya y acostarse con ella. Y Amnón hizo lo mismo que había hecho el padre. Vio a una mujer, era su hermanastra, pero para él dijo, si mi padre lo hace, ¿por qué yo no? Hizo lo mismo que el padre, vio a una chica, le gustó, la deseó y la violó. David había matado al marido de esa chica, de Betsabé. ¿Y qué hizo Absalón? Matar al hermano. Él había visto cómo el padre quita de en medio al que le estorba. Él había seguido el mismo ejemplo del padre. Miren, como padres, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande delante de Dios. Decimos amamos a nuestros hijos y antes se nos ha puesto el pelo de punta cuando hablábamos de esto, ¿verdad? Amamos a nuestros hijos, los amamos con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, pero a veces no lo suficiente como para darle el ejemplo que ellos merecen o el ejemplo que ellos necesitan. Tenemos que amarles mucho más. Por amor a nuestros hijos tenemos que abstenernos de aquello que a ellos les puede perjudicar. Lo que no queramos para nuestros hijos, no lo hagas tú. Porque si tú lo haces, ellos te van a ver y lo van a hacer. ¿Verdad? Dios perdonó el pecado de David. Ahí en el versículo 13 dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra el Señor. David se arrepiente y Natán dijo a David, también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. Pero las consecuencias del mal le vinieron a David. Una cosa es el perdón, el que no vas a ser condenado por ese pecado del que has pedido perdón, pero las consecuencias no te las va a quitar. ¿Saben? David falló como padre. Esto es una realidad que vemos palpable en las Escrituras. David falló como padre. Pero escúchame bien, Dios jamás nos fallará. Nuestro Padre Celestial jamás nos fallará. Nunca podremos decir que hemos actuado mal porque lo hemos visto en Él. Nunca. Él siempre hace lo correcto. Él siempre nos enseña lo correcto. Él siempre nos está insistiendo en lo correcto. Punto número 2. El primero hemos dicho, Dios nos ama. Segundo, el camino sigue abierto. Ese es el segundo punto. El camino sigue abierto. No te olvides de esto. Dios nos ama, pero no te olvides tampoco de que el camino sigue abierto. Aún
El camino de la reconciliación con Dios sigue abierto. David envió a buscar a su hijo, como Dios envió a buscarnos a nosotros, a reconciliarnos. Fíjense en 2 de Corintios, capítulo 5. Quiero que lo lean conmigo. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Vamos a leerlo desde el versículo 17. ¿Lo tienen? 2 de Corintios 5, 17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Como que Dios hace borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Cuando alguien viene al Señor, Él hace borrón y cuenta nueva. Limpia tu pizarra, aunque esté llena de borrones. No importa lo que tú hayas hecho, si te arrepientes de verdad y vas al Señor con un corazón rendido, Él borra tu pizarra. Te entrega una hoja blanca en limpio para que comiences a escribir una historia diferente. Te dice, y todo esto, versículo 18, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Por la Virgen María. Por San Pedro. No, por Cristo. Amén. Nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo a los occidentales, al mundo. ¿Los árabes también? Al mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, como dice ahí, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. El camino sigue abierto. Jesús dijo, yo soy el camino, nadie viene al Padre si no es por mí. Ese camino sigue abierto. Absalón regresó a su padre. Muchos de los que estamos aquí vivimos durante un tiempo lejos de Dios, pero cuando Cristo nos buscó, llamó a la puerta de nuestro corazón y nos dijo, ven, reconcíliate con tu padre. Nosotros hicimos ese camino. Pero déjame decirte, la vida cristiana no es tomar una decisión. La vida cristiana no es empezar la vida cristiana. La vida cristiana es un camino que hay que seguir día tras día, paso a paso. Y el camino sigue abierto. Aún puedes transitarlo. Aún puedes andar en Cristo. Aún puedes caminar en Él. Aún puedes volverte a Dios. No tienes que seguir lejos de Dios. Aún puedes. Tú puedes. Porque Dios mantiene el camino abierto. Es posible que algunos de los que están aquí un día comenzaran a andar ese camino y por alguna extraña razón, sea la que sea, se volvió atrás. Déjame decirte hoy, por favor, reconcíliate con Dios. Aún puedes andar, aún puedes transitar ese camino. Aún puedes reconciliarte con el Creador, porque Dios te ama. Aún puedes. El camino sigue abierto para que tú lo recorras. Muchos lo han recorrido. ¿Saben? Muchos saben que Jesús es el camino. Muchos. Pero muchos, aún sabiéndolo, que no hay otro camino que lleve al Padre, aún sabiéndolo, no están en ese camino. Y de nada te va a servir saberlo si no caminas. Si no te reconcilias con Dios, no podrás decir como David, mi Dios. Sabrás que hay un Dios y dirá Dios. Pero hay una diferencia entre decir Dios y decir mi Dios.
Amén. Aún puedes. Tú puedes reconciliarte con tu Padre Celestial. Tú puedes. Él te va a sostener. Él te va a ayudar. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? Cuando el hijo se marchó, el padre siguió esperándolo día tras día. Como Dios sigue esperando a algunos. Sigue esperando a que tú quieras recorrer ese camino. Y cuando alguien recorre ese camino, el Padre no lo rechaza. El que a mí viene, dice la palabra de Dios, yo no le echo fuera. Aún puedes reconciliarte con el Señor. Qué alivio, ¿no? ¿No es bueno Dios? Qué alivio, ¿no? Saber que si a lo largo de ese camino yo tropiezo y caigo, yo puedo clamar y decir, Señor, por favor, ayúdame. Y Él va a tender su mano y me va a levantar. ¿No levantas tú a tu hijo cuando cae? ¿Lo dejas tirado? ¿Te mofas de él? No. Ni permites que nadie lo haga. Cuando tu hijo cae, tú vas corriendo y lo levantas. Es tu hijo. Es parte de ti. Dios está siempre pendiente de nosotros. A veces vivimos pensando que Dios no se acuerda de nosotros. Nos han dicho tantas veces, ¿dónde está tu Dios? Que hasta algunos han llegado a creerse que Dios se marchó lejos. Pero dice la palabra de Dios que los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos y el Señor responde y los libra de todas sus angustias. ¿No harías tú eso con tu hijo? Aún puedes. El camino sigue abierto para ti. ¿Sabe? El sacrificio de Cristo sigue siendo eficaz para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aún puedes confesar tus pecados al Señor. No hace falta que me los confiese a mí o a nadie de los que están aquí. Te encierras en tu habitación y oras a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará después en público. Aún puedes. Último punto. Persevera hasta el fin. No te olvides de esto. Persevera hasta el fin. Hemos dicho, Dios nos ama. No podemos olvidar esto. Hemos dicho, el camino sigue abierto. Recuérdalo ahora y mañana cuando estés en la calle y cometas algún error. Recuerda, el camino sigue abierto. Pero persevera hasta el fin. Porque Absalón fue llamado por David y vino. Pero Absalón recorrió parte del trayecto. No llegó al final. No quiso una reconciliación total. Luchó contra su padre. No tiene sentido luchar contra nuestro Padre que tanto nos ama. No es justo. Lo justo sería rendirnos a Él, caer delante de su presencia, arrodillarnos con sinceridad, con un corazón sincero y decirle, Señor, no merecemos ni siquiera estar en tu presencia. Pero gracias. Gracias que tú me amas. Gracias que has abierto el camino. Gracias que tú me ayudas a perseverar. Hay que perseverar hasta el fin. Mire, último pasaje. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Vamos a leer primero Mateo 10, 22. Mateo 10, 22.
Ahí hablando Jesús de los últimos tiempos, hablando de los tiempos del fin. Dice en el versículo 21, dice: el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Fíjense qué panorama está pintando el Señor Jesús para los tiempos del fin. Es increíble. Cuando hace décadas leíamos esto, decíamos: esto es increíble. Una sociedad así sería imposible. Pero enciende Telecinco o Antena 4 o Antena 3 y vas a ver cómo los hijos se levantan contra los padres y los padres contra los hijos y se pegan y se insultan y se... No creo que falte mucho para el fin, la verdad. Versículo 21: el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Escuchen bien, yo les voy a decir una cosa, que especialmente a los que están estudiando, y sobre todo los que están estudiando el miércoles, que tienen una reunión interesantísima conmigo, quiero decirles algo. Estar en el camino no significa haber llegado al final. Ustedes entienden, ¿verdad? Estar en el camino no significa haber llegado al final. Nosotros somos salvos, como dice Pablo, en esperanza. Creemos que tenemos la salvación por fe, porque Dios lo dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Todo el que cree en Cristo tiene vida eterna. Dice tiene, no dice tendrá, tiene. Puede estar seguro si se mantiene en el camino, porque solo el que persevera hasta el fin, este será salvo. Amén. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Pablo dice, lo veíamos el jueves en el estudio de la palabra, en Hechos 26, 22, dice: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Persevero hasta el día de hoy. Absalón no fue capaz de perseverar hasta el fin. ¿Y tú? ¿Podrás? ¿Lo harás? ¿Querrás? Poder puedes. Aún puedes. Tú puedes perseverar hasta el fin. No en tu propia fuerza, porque en su propia fuerza nadie puede. Las cosas espirituales escapan de nuestro control. Son mayores de nuestras capacidades. Es mentira eso que dicen los defensores de la nueva era, de que el poder está en nuestra mente. Mentira cochina. Si el poder estuviera en nuestra mente, seríamos dioses todos, y no lo somos. Tú podrás perseverar hasta el fin si te pegas a Cristo, si te agarras a Él, porque separado de Él no podremos hacer nada. Pero si te pegas a Cristo, aún puedes. Pero es que yo le fallé al Señor. Sí, levántate, pídele perdón a Dios y sigue caminando. Aún puedes. Persevera. Pero es que le he fallado más de una vez y más de muchas veces. Persevera. 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 Aún puedes. Si te agarras a Cristo, aún puedes. Dios te ama, mi hermano. El camino sigue abierto, pero debes perseverar hasta el fin. Amén. Amén. Yo no sé si en esta mañana aquí hay alguien que quizás nunca haya tomado un compromiso con Dios.
Quizás sea este el día que Dios ha preparado para que lo hagas. Ahí donde está, tú puedes decirle: Señor, perdona mis pecados. He vivido lejos de ti, Señor. Pero ahora recibo tu amor, oh Dios. Díselo al Señor ahí donde estás. Señor, he estado lejos de ti, pero ahora quiero reconciliarme contigo. Reconozco tu amor por mi vida. Te doy gracias por haber abierto ese camino. Quiero que me ayudes a transitarlo. Quiero andar en Cristo y quiero perseverar en Él. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar una canción, mis hermanos. Aleluya.